Pro Educación El Salvador, FUNPRES. Un privilegio estar con ustedes a través de las redes sociales. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí pendientes esta tarde. Este espacio que mes a mes venimos compartiendo con el fin de orientarlo, como dice nuestro título. Orientarlo, conversemos, que pueda ser un espacio donde podamos construir un pensamiento que nos lleve a mejorar las relaciones familiares, que nos oriente. Estas escuelas de orientación familiar tienen un objetivo principal y es poderles orientar en esa situación familiar que está viviendo. Esta tarde nuevamente tenemos a nuestra invitada de lujo, la licenciada Rita Grimaldi. Rita, si gusta, saluda a la audiencia de esta tarde, por favor. Hola a todos los que nos están sintonizando. Hoy es otro mes que estamos haciendo el esfuerzo por traer una temática que les puede servir a ustedes en sus casas. Y hoy traemos el tema de prevención de adicciones. Desde ya, nuestro chat está disponible para que ustedes puedan hacernos los comentarios, las consultas que ustedes crean convenientes, estimen convenientes. Este espacio es para eso, para recibir una orientación y poder dialogar, platicar y consultar con nuestra experta esta tarde. FUNPRES se caracteriza por ser una institución que aporta a la educación y a la salud mental en este país. Lo hemos hecho por más de 30 años y seguimos vigentes, preocupados, innovándonos, viendo qué hacemos para que usted tenga esas herramientas. Rita, yo quisiera comenzar esta tarde conversando contigo y que nos des el término que tú consideres importante sobre qué es una adicción. Nos gustaría que tú nos lleves por ese espacio y que nos digas que algunos términos que debemos diferenciar en lo que es la adicción, porque muchos tenemos una tendencia, ¿verdad? Y decimos popularmente, es que este es adicto a, este es adicto a, o solo lo relacionamos con droga, o solo, hay diferentes tipos de adicción. Yo quiero que te enfoques en este primer espacio, en qué es una adicción. Sí. Una adicción es un patrón conductual de abuso de fármacos y de drogas que se caracteriza por una dependencia, y cuando uno deja de consumir esa sustancia, entonces puede recaer. En esta definición bien genérica y básica que te he dado, Ricardo, sí me gustaría como determinar o conceptualizar mejor algunos conceptos. Primero, ¿qué es una droga? Una droga es una sustancia psicoactiva que una vez la introducimos en nuestro organismo, modifica las funciones del cuerpo. Hay algunas drogas que son consideradas, por ejemplo, el alcohol y el tabaco, y otras drogas que son naturales y artificiales. Por ejemplo, la marihuana, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, el éxtasis, los inhalantes o los disolventes. La droga es como el primer concepto que hay que entender. Luego, dentro de la definición de adicción, que es un patrón conductual de abuso que se caracteriza por una dependencia, la segunda palabra es dependencia. Hay dos tipos de dependencia. Nosotros tenemos una dependencia física. ¿Por qué es física? Porque una vez se introduce de manera reiterada la droga, produce manifestaciones físicas en el cuerpo. De hecho, el cerebro, de manera reiterada, cuando se consume la droga, el cerebro se adapta y el cuerpo también se adapta. Entonces, una vez no interrumpimos el consumo de esa sustancia, el cuerpo empieza a manifestar síntomas de malestar porque necesita esa droga para subsistir. Y aparte de la dependencia física, tenemos también la dependencia psicológica, que es aquella en la cual nosotros consumimos esa droga porque queremos llenar un sentimiento de insatisfacción, y por lo tanto eso nos lleva a consumirla de manera reiterada para dejar de sentir ese displacer o ese malestar. Entonces la droga tiene esta finalidad como de buscar el placer. Ahora bien, nosotros no solo tenemos adicciones químicas, se le conocen a todo el paquete de alcohol. Ajá, perdón. Es bien importante, eso es lo que quería enfocar, Rita. Sí, okay. Nosotros conocemos esa área, le vamos a llamar, de esa
adicción como tú lo has definido, pero también hay otro tipo de adicción, una adicción psicológica que me gustaría que desde tu expertise compartieras con toda nuestra audiencia en qué consiste, cómo la definimos, qué elementos posee esas adicciones psicológicas que quizás nosotros repitamos como patrón involuntariamente y que quizás no las conocemos o no nos hemos detenido a hacer esa pausa y esa definición. Rita, ¿qué te parece si en este momento hablamos un poquito de las adicciones psicológicas que son sumamente importantes? Sí, por ejemplo, ¿cuáles son las adicciones psicológicas más conocidas y que se han desarrollado un poquito pues a lo largo del siglo XXI? Son, por ejemplo, la adicción al internet, a las tecnologías, a los celulares, a las redes sociales, la adicción a los videojuegos, la adicción al trabajo, la adicción a las compras compulsivas, la adicción al sexo, por ejemplo, la adicción a los juegos de casino. Esas son, digamos, a grandes rasgos algunos tipos de adicciones psicológicas. Y la verdad es que cualquier conducta placentera puede ser susceptible de convertirse en adictiva. Entonces, los mecanismos que caracterizan una adicción psicológica no es tanto el tipo de conducta, sino más bien la relación que uno establece con el objeto, ¿verdad? Ya sea las redes sociales, los juegos, el sexo, bueno, no es objeto, pero todas esas adicciones psicológicas. Entonces, al inicio, pues estos comportamientos adictivos son controlados por sus consecuencias positivas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos nuestro teléfono en redes sociales, es positivo porque nos entretenemos viendo el mundo afuera, ¿verdad? El mundo en otros países, el mundo de nuestros amigos, nuestras amigas. Entonces, al principio se comienza con una consecuencia positiva, pero a la medida que vamos aumentando la frecuencia y la magnitud, entonces requiere más tiempo desarrollar este comportamiento compulsivo. Y entonces se crea una necesidad que tenemos que satisfacer todo el tiempo. Por ejemplo, en casos extremos, la adicción al sexo, por ejemplo, algunos autores lo consideran como un mecanismo para manejar la angustia. Si yo no puedo manejar la angustia, entonces tengo sexo. O, por ejemplo, yo no puedo manejar el dolor, el sufrimiento, entonces yo me vuelco mi mundo en videojuegos. Yo no puedo socializar, no puedo enfrentarme al mundo afuera, entonces me vuelco en redes sociales y entonces interactúo a través de videojuegos. Entonces se vuelve esos comportamientos se hacen compulsivos y repetitivos en el tiempo y por lo tanto satisfacemos una necesidad ya bien profunda de cada individuo, ¿verdad? Uh-huh. Rita, fíjate que escuchándote, yo hago una comparación entre una persona que es adicta a una sustancia de las que tú ya mencionaste al principio y a una persona que está en esa adicción psicológica. Te voy a hacer un ejemplo. Esta dependencia, por ejemplo, de nuestros hijos, de nuestras hijas, a la necesidad de tener un celular en la mano, ¿verdad? Y tener el control. ¿Qué comparación, qué similitud hay, Rita, entre esa dependencia de un fármaco con esa dependencia del teléfono? Si pudieras adentrar un poquito. Vale. Desde mi punto de vista psicológico, perdón, desde mi punto de vista, yo pienso que por ejemplo, la adicción a las sustancias psicoactivas tiene un efecto perjudicial en la salud, en el cuerpo físico. O sea, realmente el cerebro se modifica cuando le ingerimos de manera repetitiva drogas, alcohol. Pero la diferencia entre una adicción química y una adicción psicológica, por ejemplo, una adicción psicológica físicamente no me va a hacer nada. Bueno, quizás la adicción al sexo, si yo, por ejemplo, no me protejo, puedo estar más susceptible a enfermedades de transmisión sexual, pero ya digamos a lo físico, el videojuego no me va a generar problemas de hígado a la larga, ¿verdad? Tampoco comprar. Pero entonces la diferencia creo que radica en las consecuencias, en las adicciones psicológicas radican las consecuencias afuera de uno mismo. Por ejemplo, cuando yo soy adicta a los videojuegos,
socialmente yo ya no funciono porque quiero estar metida en el mundo virtual. Si yo soy adicta a las compras, por ejemplo, afecta a mis finanzas. Entonces, si yo soy adicto al trabajo, bueno, la adicción al trabajo también puede afectar mi salud por el estrés, ¿verdad? Pero me aleja de mi familia, me aleja de mis relaciones sociales. Entonces, yo creo que la consecuencia en una adicción química es más quizás interna, ¿verdad? Porque las consecuencias negativas en el cuerpo no se pueden morir, ¿verdad? Mientras que las adicciones psicológicas son más como a nivel social, repercuten más a nivel social, a nivel individual también, pero ya no de manera orgánica. No sé si me voy a entender con mi respuesta, sí. No, claro, claro, Rita, pero yo en esta oportunidad también quiero que me des tu opinión, cómo lo interpretas tú como un problema médico, legal, social o psicológico, esto de las adicciones. Y quisiera que si pudieras detenerte y contemplarlo desde el área psicológica, pero también sin olvidar los impactos legales que puede traer, Sí. los impactos en la salud y en la misma sociedad. Tú hablabas ahora en la similitud de los riesgos que yo tengo al ingerir una sustancia psicoadictiva, ¿verdad? Sí. Y también del riesgo que corro al ser un adicto al juego, ¿verdad? Que me limita y hago una diferencia entre lo médico y entre lo social. Ahora, ¿cómo miras tú el problema? Quiero que de tu experiencia, desde tu experticia, tú no me, si lo podemos medir como un problema médico, legal, social o psicológico. Bueno, el problema es en esas 4 áreas que tú has mencionado, la verdad, porque el problema de las conductas adictivas, por ejemplo, en cuanto a lo legal, tiene que ver mucho con el tráfico y el consumo de drogas ilegales. Bueno, y esto sí es un debate que yo he leído con algunos autores, y es que los estados en cuanto a países, ¿verdad? Los gobiernos, los estados no han querido legalizar el consumo de drogas. Porque, ¿qué requiere eso? Si el estado, por ejemplo, legaliza el consumo de drogas, eso requiere que el estado tiene que tener mayor control de quién compra la droga. Por ejemplo, le puede prohibir a un adolescente de 15 años adquirir marihuana o adquirir cocaína o adquirir, bueno, no sé, cualquier droga que sea legal. Pero los estados no lo hacen. eh, Porque pues sí, me imagino que en contrapartida está como todo este mundo oscuro de narcotráfico y todo eso, ¿verdad? Que también impide pues que se pueda legalizar. Entonces, se ha contemplado pues como delito a la salud pública el no tener el consumo, perdón, de drogas ilegales. Entonces, eso implica que tiene que haber un sistema de control y de sanciones para aquellos que infringen la ley, ¿verdad? De comprar esas drogas ilegales. Entonces, digamos que a nivel legal, pues sí, es un gran problema, especialmente para el tráfico y consumo de drogas. Y es un problema porque también el mercado ilegal se lo proporciona a adolescentes, a niños en la calle incluso. eh, y no sabemos de dónde viene, cómo se fabricó esa droga. Y obviamente el consumir, por ejemplo, una droga que está mal hecha tiene mayores repercusiones en el cuerpo. Entonces, sí, hay un tema ahí. Por otro lado, también es un problema social porque de cierta forma, bueno, aquí en El Salvador, yo siempre he pensado, y esto es una opinión personal bien mía, es mía de Rita, que la sociedad salvadoreña es bien alcohólica. ¿Por qué es alcohólica? Porque incluso a veces la cerveza es más barata que el agua. Eh, y por todos lados hay lugares para consumir alcohol. Incluso los adolescentes pueden adquirir alcohol sin necesidad de tener mayoría de edad. Entonces es un problema social, sí, porque nosotros vemos, por ejemplo, en las vallas publicitarias, vemos en redes sociales la publicidad de todas estas empresas que venden alcohol, entonces a uno como que se le mete pues en la cabeza como, ay, quiero probar una cerveza en específico. También es un problema socioeconómico porque eh, obviamente, aquí pongo el ejemplo de que, por ejemplo, los jóvenes de un barrio desfavorecido tienen mayor accesibilidad a la droga, al alcohol, por lo tanto existe menos supervisión parental
Existe a veces incluso en esos barrios existe desestructuración familiar, absentismo escolar, y eso aumenta la probabilidad de que caigan más fácil en drogas. Entonces tenemos una sociedad pues donde la droga y el alcohol está como bien inmerso. También es un problema médico porque la adicción pues implica factores biológicos que nos pueden afectar, ¿verdad? Nos puede dar cirrosis, nos puede dar un ataque cardíaco, por ejemplo, si consumimos mucho éxtasis. Entonces también la droga tiene efectos en el sistema nervioso central, en el cerebro, entonces realmente la droga pues provoca daños físicos. Y también tiene repercusiones a nivel psicológico porque la adicción es un hábito que se ha desarrollado a través de principios de aprendizaje social, de condicionamiento clásico y operativo y obviamente pues estos comportamientos adquiridos pues regulan nuestros comportamientos. Y entonces el organismo también se adapta a ese comportamiento adictivo. Entonces, la verdad es que es un problema de esas 4 aristas. Fíjate, Rita, que nosotros en nuestra sociedad salvadoreña estamos acostumbrados a cumplirle a la sociedad, ¿verdad? Y hay momentos en que nosotros como padres de familia quizás hemos consumido una bebida alcohólica o nuestros hijos no podemos controlar ese uso de las redes sociales, de los teléfonos. Rita, ¿cómo caemos o cómo sabemos nosotros que se nos salió de control la situación? ¿Cómo podemos medir una ruta donde decimos nosotros, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que me pasé del uso al abuso? Oye, del uso al abuso, porque muchas veces he escuchado comentarios, ¿verdad? No, esto yo lo puedo manejar, 2 traguitos y ahí se me va a quitar, como decimos en buen salvadoreño, y en un momento se nos desbordó la situación, trajo los problemas en las aristas que tú ya nos describiste en esas 4 áreas, y del uso se me pasó y me fui al abuso. No lo pude controlar, no pude controlar la bebida alcohólica, no pude controlar el uso del teléfono y me trajo consecuencias. Si nos puedes hacer una ruta, te voy a agradecer. Sí, de hecho yo traía una pequeña imagen ilustrativa como para entender todo ese proceso que tú me estás preguntando. Solo déjame compartir la pantalla. Y lo voy a poner en... Okay. Vale, ¿se ve? Sí. Se ve a la perfección, Rita, y qué bonito. Vamos a escucharte. Me encantó porque la pregunta está bien relacionada y tú nos das una ruta. Me encanta. Vaya. Nosotros primero tenemos una fase previa. ¿Cuál es esa fase previa? La fase previa es, por ejemplo, cuando la persona ha escuchado así como a lo lejos de qué es la droga, pero existen como todos estos factores que aumentan o disminuyen la posibilidad de que este chico o esta chica o cualquier persona pueda consumir ya sea alcohol o drogas o cualquier tipo de adicciones psicológicas. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, nosotros tenemos factores sociales como los que yo mencionaba. Bueno, la sociedad salvadoreña vende mucho alcohol. Tenemos, por ejemplo, factores familiares, tenemos factores económicos, factores de la constitución misma de la persona. Entonces, aquí está como el canvas en blanco con todos estos factores que aumentan o disminuyen esa probabilidad de consumo. Luego pasamos a una segunda fase, que es la fase de conocimiento de la sustancia. ¿En qué consiste esta? Es decir, que la persona ya está interesada en alguna sustancia que quiere consumir. Me llama la atención, por ejemplo, probar el vino, me llama la atención probar la marihuana. Entonces yo me empiezo como a informar. Me empiezo a informar de dónde la puedo comprar, de cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias, cómo tengo que yo estar para poder consumir. Entonces empiezo yo como a informarme de la sustancia.
Y luego ya viene la fase de experimentación, que es justamente la fase de exploración. Y generalmente la exploración comienza en la adolescencia, en la adultez temprana. Y aquí es donde nosotros pasamos al uso. El uso se refiere a el consumo eventual de, ya sea de lo psicológico, de las acciones psicológicas o de las sustancias psicoactivas. Luego pasamos a la fase de consolidación. ¿En qué consiste la fase de consolidación? Consiste básicamente en el que la persona pues ya está usando de manera más profunda, digamos, o de manera repetitiva cualquier sustancia psicoactiva o el tipo psicológico que es a la cual estamos, el comportamiento psicológico, perdón. Entonces, el elemento fundamental aquí para mantener el consumo son esas consecuencias, ya sea positivas o negativas, que le siguen a dicho consumo. Por ejemplo, yo puedo consumir de manera repetitiva porque socialmente con mis amigos me refuerzan esa conducta. Todas las veces que salimos, tomamos con mis amigos, por ejemplo. La familia también puede tolerar mi consumo porque en la casa siempre hemos tomado, por ejemplo. Entonces, el mantenimiento del consumo va a depender de lo social en mi entorno en el cual yo estoy desarrollada. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que aquí hablamos de abuso cuando pasamos a la fase de, pasamos a la fase de consolidación. Entonces, en el abuso, yo ya no estoy usando de manera eventual, sino que estoy abusando de esta droga de manera repetitiva. Y luego yo puedo pasar a la fase de abandono o mantenimiento. Yo abandono, por ejemplo, cuando me doy cuenta que las consecuencias negativas ya son muy graves. Entonces paso a la fase de abandono. Pero también puedo pasar a la fase de mantenimiento cuando me doy cuenta pues que las consecuencias no son tan graves y que realmente pues me gusta, ¿verdad? Como sentirme así. Entonces hablamos de que una persona se vuelve drogodependiente o toxicómano. La drogodependencia es todo aquel estado psíquico y a veces físico que se caracteriza justamente por las respuestas, las respuestas del cuerpo ante el consumo compulsivo de esa droga o de ese comportamiento psicológico, y que tiene pues efectos psíquicos, ¿verdad? Que si yo dejo de consumir, entonces puedo caer en síndrome de abstinencia. Mientras que el toxicómano es aquel que realmente vive por la droga y renuncia a su vida por la droga. ¿Cuál es la diferencia entre el drogodependiente y el toxicómano? Es que el drogodependiente es funcional, el drogodependiente puede ir a la universidad, puede tener una familia, pero es adicto. Mientras que el toxicómano realmente renuncia a la vida laboral, a la vida social, a la vida familiar por la droga. Entonces aquí vemos comportamientos como el empezar a robar para poder costearte la droga. Y en países como los nuestros, generalmente los toxicómanos son aquellos que viven en la calle y que se meten en problemas delictivos, ¿verdad? Ahora bien, si yo pasé a la fase de abandono y ya pasa 1 año, 2 años y yo vuelvo a consumir, entonces estoy en la fase de recaída. ¿Por qué recaí? Porque a veces el síndrome de abstinencia es muy grande. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Es todos los malestares que provienen por abstenerme de consumir esa droga o ese comportamiento psicológico. Entonces, ese es como a grandes rasgos, como todo el proceso que se da, del que pasamos del uso al abuso. Gracias, Rita. Qué bonita la explicación que tú nos brindas. Fíjate que quiero hacer 3 saluditos. Nada de permiso para que después sigamos conversando. Saludos a Salomón Canales. Quiero saludar también a Rocío Portillo, que nos saluda desde el Carmen La Unión. Un saludo, gracias a
a Rocío por estar pendiente y quiero saludar también a Elizabeth López, que también nos está sintonizando. Recuerden hacer sus preguntas a través del chat. Estamos totalmente abiertos. Les prometemos que si no tenemos la respuesta, nosotros publicamos ahí, lo vamos a buscar y les vamos a brindar. La idea es que usted sea orientado a través de esta escuela de orientación familiar, valga la redundancia, donde usted pueda adquirir estos beneficios, estos conocimientos, este empoderamiento para que usted pueda reproducir e informar. Rita, ¿cómo se adquieren y se mantienen las conductas adictivas? Y yo quiero que pudieras como ir desglosando así unas 3, 4, pero que sean así prácticas, que nosotros conozcamos y que nos vayamos y que sí. Fíjate que yo me imagino que estas conductas, algunas personas que están pasando por esta necesidad y esta orientación, quizás comiencen a reflejarse y digan, yo tengo esa conducta, quizás yo tenga, y puedan identificar y para buscar ayuda. Rita. Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar, una adicción se forma y se aprende por observación. Yo creo que me voy a quedar con el ejemplo del alcohol. Uno de los principales modelos explicativos del comportamiento adictivo es la teoría del aprendizaje social que fue desarrollado por Bandura. Entonces Bandura menciona de que uno aprende viendo el comportamiento de otros. Yo creo que el mejor ejemplo, por ejemplo, es el alcohol. Nosotros aprendemos porque vemos ya sea a nuestros familiares, a nuestros hermanos mayores, a nuestros amigos, a nuestros abuelos, el consumo del alcohol. ¿En qué circunstancias hay? En las fiestas de cumpleaños, en Navidad, para el Día de la Independencia, para incluso hasta para los velorios, ¿verdad? Para un montón de circunstancias sociales en las cuales nosotros vemos el consumo del alcohol. Quizás el consumo de drogas no es tan evidente como el alcohol, porque quizás la droga es un poquito más íntimo, ¿verdad? Se consume en espacios más íntimos, pero uno ve, por ejemplo, a sus compañeritos fumando marihuana. Entonces, la conducta se inicia por la influencia de la familia, de los grupos de iguales, por los medios de comunicación que nos venden el cigarro, por ejemplo. Incluso se inicia a través de las experiencias directas. Luego, desde mi punto de vista, pues creo que también la adicción se aprende a través de un proceso de escalada. ¿Qué significa esto? Que el consumo de las drogas o de cualquier sustancia psicoactiva o de cualquier comportamiento psicológico como los videojuegos, todos los ejemplos que les mencioné antes, evoluciona de manera progresiva y secuencial, comenzando por ejemplo, por drogas de iniciación como la marihuana y después pasamos a drogas más ilegales. Pero también comenzamos, por ejemplo, que mi papá me regaló un Nintendo y entonces yo juego una tarde, después se me hacen todos los días en la semana, después yo desde que regreso de la escuela hasta la noche, ya después casi que puedo pasar todo el fin de semana, sábado y domingo, desde el que me levanto hasta en la noche. Entonces, va como en escalada e incluso para los que realmente son adictos, pues, renuncian a la vida social, a la vida laboral, a la vida académica por consumir dicho producto o dicha sustancia psicoactiva. Y luego también considero que uno aprende la adicción porque es un mecanismo que el ser humano utiliza para afrontar ya sea el fracaso, el aburrimiento, la ansiedad social, la baja autoestima, el bullying, la infelicidad. Hay un montón de situaciones psicológicas que no tenemos los recursos para manejarlos y lo hacemos a través de esas sustancias psicoactivas o esos comportamientos adictivos psicológicos que buscan evitar el malestar y aumentar el placer.
Fíjate que me pregunta aquí América Obando, me hace un planteamiento, Rita, que yo lo considero muy certero, no muy certero, sino que muy vivencial. Ujú. Quizás la mayoría de padres que estamos aquí y que tenemos niños pequeñitos se van a identificar, se van a hacer al semejante. Fíjate que yo tengo unos sobrinitos que los miro los días sábados y como que lo dibujó América Obando, es una persona que nos sintoniza y dice, buenas tardes. Hace algunos años los padres se aliaban de la televisión para cuidar a los niños. Hoy es el celular y la tablet. Ese es el planteamiento que hace América. Se convierten, ahí viene la pregunta, se convierten estos bebés niños adictos porque si no se les da la tablet lloran y solo de esa manera se están quietos o ya son. ¿Qué decís tú desde tu experticia? Si se convierten por estarles dando y observando, porque si yo lo he notado, Rita, y quizás este espacio es de esa tertulia que los papás necesitamos escuchar, porque yo lo veo y sorprendentemente, yo tengo un sobrinito de 2 años que maneja la tablet a la perfección y que viene y que llora, hace un berrinche y nomás le dan la tablet, es un silencio y cuando él las está reclamando, también vuelve. Comentanos, Rita, este planteamiento, por favor. Vale, sí, definitivamente uno no es ni nace adicto. La única persona que nace adicto es, por ejemplo, y yo lo he leído en investigaciones, es, por ejemplo, aquellos bebés cuyas mamás son alcohólicas y durante todo el embarazo consumieron alcohol. Entonces, esos bebés sí pueden nacer, digamos, con, pues sí, cierto nivel de adicción. Entonces, obviamente, como ya no consumen, como la mamá ya nacieron y la mamá ya no consume el alcohol, entonces pueden entrar en síndrome de abstinencia esos bebés. Pero ese es el único caso en el cual uno puede nacer adicto, o las drogas también. Pero realmente, desde mi punto de vista, yo creo que uno hace a los niños adictos también. Eh, y sí, lastimosamente se ha pensado que para que el niño no haga berrinches, para que se calme, le damos la tablet, pero la verdad es que le estamos haciendo un gran daño. Primero, ¿por qué? Porque para que no llore, lo callamos con la tablet. Entonces no le estamos primero enseñando al niño a expresarse. No le estamos enseñando a manejar el dolor, la tolerancia al dolor. Eh, no le estamos enseñando a gestionar de manera más asertiva sus emociones, no que cada vez que llora le damos la tablet, cada vez que grita le damos la tablet, y no debe ser así de mi punto de vista. Entonces uno hace a los niños, bueno, tampoco es que uno tenga la conciencia de responsabilidad de hacerlos adictos, pero con sus comportamientos a veces uno falla, ¿verdad? El darles de manera constante el celular, la televisión, la tablet, sí puede llegar a eh, desarrollar una adicción. Uh-huh. Qué bonita tu respuesta porque eso está enfocado a la orientación y esa es la orientación que las personas que nos sintonizan les agrada recibir, ¿verdad? Desde la vivencia, desde la práctica del día a día y cuando tú dabas el consejo y decía, aprendí algo hermoso esta tarde. Uno, que las personas no nacen adictas con la excepción de la regla que tú planteabas, ¿verdad? Y muchos tenemos una construcción social que, porque dice estos dichos populares, ¿verdad? Ah, es que este es un gran bolo, dicen, porque el papá era bolo, dicen. Este es porque así otorgamos patrones a nuestros hijos que quizás nosotros hemos construido, pero tú ya lo definiste de esta manera. Ahora quiero Bueno, preguntar. pero solo, Sí, sí. Ricardo, con ese ejemplo que tú pusiste, que Ajá. él se hizo bolo porque el papá era bolo, bueno, sí quiero aclararte que hay un factor genético, ¿verdad? De hecho, el alcoholismo, si tus antepasados han sido alcohólicos, sí hay un gen en tu ADN del alcoholismo, pero ese gen no se va a activar si lo protegemos, si protegemos a la persona. Obviamente, si la persona lleva una vida desorganizada, conflictiva emocionalmente, tiene mayor vulnerabilidad de poder consumir y gestionar sus emociones a través del alcohol. Pero no es que uno produce el otro. Uno sí atrae la genética, pero la genética se puede
apagar o se puede encender, ¿verdad? Movilizar. Uh-huh. Interesante, estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque esos patrones culturalmente, ¿verdad? Pero ¿qué elementos, Rita? Y me hace una pregunta así esporádica en este momento. Entonces, ¿qué debo hacer para no estimular ese gen, Rita, que recomiendas tú como profesional, para no estimular ese gen que me liga, ¿verdad? Sino que lo apague y no que lo estimule. ¿Qué recomiendas tú? Es que nosotros podemos tener como esa genética dentro de nuestro ADN que aumenta la vulnerabilidad de desarrollar alcoholismo o cualquier tipo de sustancia, incluso para los trastornos mentales, ¿verdad? Pero la genética no solo es suficiente, sino que también el individuo está inmerso en un entorno familiar, en un entorno social, en un entorno educativo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que estar conscientes de que hay ciertos factores que van a aumentar el consumo. Por ejemplo, a nivel familiar, en el entorno familiar, el que yo tenga una familia con tendencias a cierto tipo de adicciones, por ejemplo, el alcohol. Yo pongo el ejemplo del alcohol porque es el más fácil. Si yo veo el alcohol dentro de mi familia, el alcohol está presente, hay algunas casas que tienen bar incluso, ¿verdad? Un lugar designado para el alcohol. Gran parte de esas conductas se adquieren mediante la observación. El consumo de alcohol en el hogar produce cierto aprendizaje implícito. ¿Cuál es el aprendizaje implícito? Que beber es una conducta de la vida diaria socialmente aceptada. También tiene un aprendizaje explícito que es que podemos imitar la conducta de los papás o los hermanos mayores. Entonces el consumo familiar es como un factor que puede pues aumentar el hecho de que las personas consuman. La composición familiar también, ¿verdad? El que yo vea, por ejemplo, a mis hermanos mayores consumir, como el otro toma, yo también puedo, ¿verdad? El chiquito dice eso. La conflictividad familiar, por ejemplo, el tener una familia altamente conflictiva, el que hayan separaciones o rupturas de pareja y que no se haya manejado bien el impacto negativo de esa separación, aumenta también el que podamos consumir. Que haya baja supervisión parental, ¿verdad? El que haya baja supervisión parental, el estilo de crianza también puede aumentar el hecho que podamos volvernos más adictos. Por ejemplo, cuando hay ambigüedad en las normas familiares, cuando hay falta de reconocimiento de parte de los papás hacia los hijos, cuando hay rigidez dentro de la estructura o cuando hay sobreprotección, también aumenta la vulnerabilidad de desarrollar una adicción. En cuanto a los entornos sociales, bueno, yo como le he dicho, la fácil accesibilidad a los consumos, a las sustancias psicoactivas, el tener todos estos medios de comunicación, estas vallas que nos dicen consumir tal marca. No voy a decir nombre, ¿verdad? Porque no es la idea. En el entorno social, por ejemplo, tenemos el famoso jueves de amigos, tenemos los compañeritos que vamos por un par, ¿verdad? No vamos a comer, sino que vamos por un par, o sea, todas esas expresiones sociales también aumentan la vulnerabilidad. En el ámbito académico, para aquellos que son adolescentes o incluso universitarios, el fracaso escolar, el ser bulleado, acosado escolarmente, perdón, en las escuelas, el no poder manejar bien las malas notas, aumenta que yo no pueda gestionar bien mis emociones y por lo tanto pueda recurrir a todo este tipo de adicciones. Incluso se dice de que entre más temprano uno comienza a consumir, tiene mayor probabilidad de desarrollar una adicción. Entonces lo que se recomienda es pues, decir, que el niño antes de los 15 no consuma, bueno, sino que lo empiece a consumir a los 18, porque la idea no es que no consuma, la idea es que no sea excesivo, porque todo comportamiento en exceso es negativo, puede generar repercusiones. Entonces yo creo que ese es alguno como los factores de riesgo pues que aumentan el abuso de sustancias y de estos comportamientos adictos psicológicos.
Ay, Rita, nuestro mayor enemigo, el tiempo. Fíjate que tengo aquí dos preguntitas y vamos a ir cerrando porque el tiempo nos ha comido. Fíjate que es bien importante ver. Quiero saludar a Rocío Portillo. Ella pregunta, cuando un joven ya está inmerso en el problema de adicción, ¿cómo se le puede ayudar? Ya no estamos previniendo, sino que estamos actuando a esa persona que ya está inmersa. Quiero saludar también a Vanessa Ortiz. Vanessa Ortiz desde San Miguel nos saluda. Lastimosamente hoy en día hasta los padres toman alcohol con sus hijos. ¿Será adicción eso? Que tomen bebidas alcohólicas todos los sábados en algunos casos lo normalizamos ambos géneros y lo malo es que salen a la calle, conducen y ponen en riesgo la vida de otros. ¿Cómo erradicar en los jóvenes estas adicciones? Te dejo con esos dos planteamientos, Rita, y danos ahí tus aportes y vamos a ir ya después de la participación cerrando. Vale. Bueno, solo vamos a ir por pregunta, me vas a recordar la segunda después. La primera pregunta es ¿cómo tratamos a un joven que ha caído en adicción? Bueno, déjenme decirles que el tratamiento es extremadamente difícil y en algunos casos no tiene éxito. ¿Por qué? Porque la adicción pues ha comprometido primero muchos órganos del cuerpo. Y segundo, porque alguien que es adicto realmente tiene que cambiar todo su estilo de vida. Tiene que dejar de frecuentar, por ejemplo, a esas amistades que le favorecían el consumo. Tiene que llevar una vida diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en todos los restaurantes se venden alcohol. Entonces, yo voy a ir a un restaurante y el de la par está consumiendo, ¿verdad? El de mi amigo está consumiendo. Entonces, es bien difícil bueno, no es imposible, pero es bien difícil como la rehabilitación, porque también en ciertos momentos hay que aislar a la persona del mundo. Por eso es que a veces algunos se internan en un centro de 3 meses o más, porque necesita desintoxicar el cuerpo y volver a encontrar otros mecanismos para manejar la angustia. Y yo creo que lo importante es que pues obviamente hay que entrar en un tratamiento psicológico, pero hay que entender qué fue lo que me motivaba a mí a seguir consumiendo, que es esa necesidad que yo necesitaba satisfacer a través de ese consumo. Entonces, es bien difícil, más no imposible, pero el proceso es bien complicado porque también a veces las adicciones fragmentan las familias. Entonces hay que volver como a recuperar ese proceso de confianza. Pues sí, hay gente que roba, pues a su propia familia le roba para seguir consumiendo. Los papás, los hermanos sufren, ¿verdad? Como el pensar, puchica, mi hijo se me arruinó, dicen unos, ¿verdad? ¿O qué hice yo? Porque hay una gran culpa, los papás tienen una gran culpa de que qué hice yo para que el niño se convirtiera en adicto. Entonces realmente el proceso físicamente es difícil, socialmente pues uno tiene que cambiar su estilo de vida y familiarmente uno tiene que volver a sanar. Entonces sí es complicado, pero no es imposible. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Solo quiero hacer como una consolidar de idea. ¿Tú consideras, Rita, como profesional en la salud mental, que dentro de esta forma de tratar de ayudarle a la persona que ya está inmersa en esta problemática, ese adolescente que específicamente nos preguntaba la persona, Rita, la terapia psicológica debería de incluir a todo el grupo familiar? ¿Tú qué recomiendas? Sí, depende del enfoque, creo yo. Hay centros de rehabilitación que sí incluyen a la familia, hay otros que en primera instancia no, pero sí, la idea es que uno pueda reintegrarse en todos los sistemas, pues, no solo, pero la terapia individual sí es necesaria, de hecho es un requisito, ¿verdad? Y sí, yo creo que es importante, pues, trabajar todos los aspectos, familiar, social y personal. Ok. Y el planteamiento de Vanessa decía que es un problema que los padres también
comiencen a darle bebidas, y ella hablaba de erradicación. Y me encantó esa palabra, porque el término erradicar es terminar con el problema de los jóvenes con adicciones. Pero como lo vimos en esta escalera que tú hacías, y quiero compartir con Vanessa, esa respuesta es todo un proceso. Erradicar, como tú lo dijiste al inicio de la respuesta de la primera pregunta, dijiste que era un proceso difícil, difícil. ¿Es posible erradicar esta problemática, Rita, según nos pregunta Vanessa Ortiz? ¿Erradicar que ya nunca se consuma o erradicar el alcohol? Erradicar la adicción. No, sí, hay Literalmente. personas que, no, hay personas que sí, llevan 2 años, más de 10 años de remisión, sí, por supuesto que se puede quitar la adicción. Pero aquí quiero solo hacer como un paréntesis de cómo prevenir. La verdad es que si yo vengo de una familia, en el caso de alcohol per se, ¿verdad? Si yo vengo de una familia que se acepta y se promueve el alcohol, uno lo primero que tiene que hacer, creo yo, es cuestionar esas creencias, ¿verdad? Eh, eh, y hay que hacer, o sea, el alcohol realmente genera un deterioro en el cuerpo, genera problemas en el cerebro. La marihuana, la cocaína, todas las sustancias psicoactivas generan problemas en el cerebro y en el cuerpo. Entonces uno tiene que realmente cuestionarse, uno tiene que saber primero todos estos efectos que tienen las sustancias psicoactivas en el cuerpo, pero realmente tiene que cuestionarse, bueno, realmente, ¿el alcohol es necesario en mi vida? ¿Necesito yo enseñarle a mis hijos a tomar? Eh, yo creo que sí, hay que enseñar a los hijos a tomar, porque pues sí, mejor que lo haga uno y no alguien más, ¿verdad? Como dicen, pero no es malo tomar. No es malo de vez en cuando explorar otras drogas. El problema es cuando se hace de manera reiterativa y constante. Eh, no es malo jugar videojuegos, no es malo tener sexo, no es malo irse de compras, no es malo trabajar, no es malo, eh, pero a los que les gusta apostar, ¿verdad? A mí no me gusta, pero a los que les gusta apostar no es malo. El problema es cuando se me sale de las manos y yo utilizo todos estos mecanismos para manejar la angustia. Entonces, uno tiene que cuestionar esas creencias, porque si yo, por ejemplo, tengo a un hijo que es alcohólico y yo en mi familia he promovido el alcohol, tengo que cuestionar si necesito realmente seguir con el consumo, porque si no, mi hijo nunca se va a recuperar. Entonces yo creo que esa es una manera de prevenir, es primero preguntarse cómo ha sido mi aprendizaje del alcohol, realmente lo necesito, y cómo yo utilizo el alcohol o cualquier otra sustancia y comportamiento psicológico que hemos adquirido. Bueno, la tarde avanzó, hemos aprendido, hemos sido orientados. Creo que es un tema que deja mucho, 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 mucho por explorar, por conocer, por empoderarse, por orientarse. Ese es el fin de nuestra escuela de orientación familiar. Comentarles que como Fundación Pro Educación El Salvador estamos muy interesados en seguir aportando a la sociedad salvadoreña desde nuestro enfoque, de nuestra especialidad como educadores y especialistas en la salud mental. Queremos agradecer la sintonía que mes a mes ustedes nos brindan, los comentarios. Quiero decirle que esta es una grabación que va a estar ahí en nuestras redes sociales. Nosotros la revisamos de manera constante, observamos, nos detenemos, hacemos un análisis de lo que verdaderamente está sucediendo. Esto no nace solo porque nos dio ganas de hablar de esta situación, sino porque son muchas de las consultas que llegan a nuestro centro de evaluación y que necesariamente ustedes, nosotros, necesitamos aprender. Quiero agradecer a Rita, nuestra ponente este día, lo voy a llamar así, nuestra dueña de este espacio. Quiero agradecerte por siempre participarme, Rita, de este momento. La verdad que interactuando, dialogando, aprendemos mucho.
Quiero agradecer a todos los que nos sintonizaron. Rita, si te despides de nuestra audiencia, por favor. No, bueno, en primer lugar, pues agradecerte a ti también, Ricardo, pues por apoyarnos en esa iniciativa y ser ese moderador. Y también pues agradecerles a todos los que nos sintonizan. La verdad es que estamos haciendo un esfuerzo todos los meses de poder traerles contenidos psicoeducativos que les puedan servir a ustedes que en sus casas, para sus vidas personales, para el trabajo. Entonces, no dejen de sintonizarnos los últimos viernes de todos los meses. Y espero pues que hayan aprendido un poquito y esa es siempre nuestra finalidad, poder traer la salud mental a sus casas. Muchas gracias a todos, les deseamos un feliz fin de semana, un feliz inicio de mes. La próxima semana estamos iniciando ya el 9º mes del año. Vamos de salida, éxitos, fuerza hacia adelante. Saludos. Adiós, gracias.